Bienvenido a tu casa. Iglesia Online. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para extender el reino de Dios. Estás aquí para ser de bendición. Estás aquí para ser la luz y la sal del mundo. Prepárate, ya comenzamos. Bendito día que hizo el Señor, bendito viernes, mi querida congregación. Espero que hayan tenido una más que solo Nochebuena, sino una muy buena noche. Y yo esta semana le preguntaba al Señor, ¿qué quiere que le diga a todos los que se van a conectar hoy? Porque sé que algunos van a escuchar esta palabra hoy, quizás otros la escuchen mañana, otros quizás después. Y sé que del otro lado de la pantalla hay de todo, ¿no? Hay quienes están pasando o pasaron las fiestas con sus seres queridos. Y hay también quienes te están escuchando esto porque quizás alguien te compartió el link, porque te salió de casualidad. Quizás para cerrar el año nuevo necesitabas algo de motivación. O quizás simplemente querías escuchar algo y nada más, ¿no? Y mientras pensaba en cada uno de ustedes, le hice otra pregunta al Señor. ¿Qué puedo regalarle a esta hermosa congregación, a mi amado aprisco y a todos los que escuchan, porque alguna vez escucharán estas prédicas? Y en una época que creo que todos nos gusta recibir regalos, hoy quiero regalarnos unos cuantos, ¿ok? Creo que hay 3 o 4 de esos regalos que hoy podemos permitirnos abrir juntos. Y digo juntos porque yo también necesito llevarme esos regalos, ¿no? Y creo que mientras preparaba este mensaje, mientras lo escribía, se me mezclaron un poco de cosas personales, porque esta Navidad, por ejemplo, me tocó vivirla solo. Y no lo digo quejándome, no digo que esté triste, pero lo digo honestamente, ¿no? Porque como comenté en la prédica anterior, con el tiempo creo que aprendí a vivir la Nochebuena de una manera distinta, ¿no? Para mí, durante mucho tiempo, las fiestas estuvieron ligadas a la niñez, a la inocencia, a esa ignorancia bendita de los problemas que pasaban dentro de la casa y uno ni se enteraba, ¿no? Y hoy quizá ya no me enfoco tanto en algo familiar, me he concentrado en una fecha puntual más bien, porque más bien intento darle lo mejor de mi tiempo a mi familia durante todo el año, ¿no? De lo contrario, yo creo que estas fechas se volverían solo una excusa para compensar ausencias que creo que deberían trabajarse durante todo el año. Yo que tampoco, obviamente, no voy a negar lo obvio que me hubiese gustado muchísimo pasarla con mi familia, con mi congregación, con todos ustedes, ¿no? Pero creo que las fiestas hoy, la Navidad, el Año Nuevo, ya no se parecen mucho, ¿no? A cuando éramos chicos, a esa época en la que uno creía que nadie se iba a morir, que lo malo pasaba en otra cuadra, en otra familia, pero no en la nuestra. Cuando quizás había poco en la mesa y con eso alcanzaba, porque lo único que importaba era estar juntos, era disfrutar juntos. Y mientras tanto, cabeceábamos esperando que llegaran las 12 para ver si el viejo gordo y barbudo ese había leído nuestra carta, ¿no? Pero con el tiempo creo que le hemos ido perdiendo un poco el gusto, ¿no? Porque creo que la vida, conforme la vas viviendo, empieza a decepcionarte. Siempre lo he dicho, viví lo suficiente y te vas a decepcionar. Quizás hay personas que ya hicieron su último viaje a casa. Hay familiares con los que ya no nos podemos ver. Por X o Z motivo, cambian las etapas, cambian las dinámicas, cambia todo. Y la verdad es que muchas veces dejamos de ir a fiestas, no porque no nos gusten, sino porque en el camino perdimos el sentido de lo que realmente era una fiesta. Por algún motivo, de todas las fiestas, a mí personalmente, la que más me gusta son las bodas. No sé bien por qué, pero obvio, me gustan las bodas, pero para ir de invitado, ¿no? Yo me casé una sola vez y con eso me alcanzó para jamás querer hacerlo de nuevo. Por si acaso sigo felizmente casado, ¿no? Pero ya pensando en serio, hablando en serio,
Creo que una boda me gusta porque significa que alguien decidió hacer una fiesta de verdad y quiere compartir su alegría con los demás, ¿no? Y el que organiza una boda tiene que pensar en todo, ¿no? Desde quién la va a oficiar, ya sea un pastor, un cura, lo que sea, hasta la comida, la decoración, el ambiente. Y cualquiera que haya organizado un evento así sabe lo que demanda de preparación, ¿no? No se puede improvisar, que lleva tiempo, lleva inversión, incluso los detalles más pequeños, ¿no? Y yo creo que en este aspecto las mujeres nos llevan años luz de ventaja, porque ellas piensan hasta en cómo decorar los centros de mesa, ¿no? Es una locura. Y la mantelería y la cristalería que combine la vajilla, esos detalles que hacen que quizá el invitado se sienta impresionado, ¿no? Y ahora, si en una boda deciden hacer cantina libre, ni hablar, ¿no? Porque ahí el presupuesto se dispara, porque no falta el pariente o los parientes que chupan como esponja nueva, ¿no? Entonces, insisto, mientras le preguntaba al Señor cuál debía ser el mensaje y cuáles serían estos regalos que quería darnos, él me llevaba una y otra vez al mismo episodio bíblico. Un episodio que de entrada muchos van a pensar que no tiene nada que ver con esta fecha, porque no está centrado en el nacimiento, sino 30 años después. Para los que no conocen bien la historia, recordemos algo. Desde que Jesús entra en la historia de la humanidad hasta que comienza su ministerio público, hay 30 años de silencio, 30 años de anonimato prácticamente, ¿no? De lo que se sabe muy poco. En las escrituras no se registran milagros, no hay multitudes, no hay discursos públicos. Era simplemente conocido como el hijo del carpintero. Seguramente vestía delantal, tenía clavos, martillo, serrucho. Era el hijo de María y de José. Y durante 30 años no hay registro de absolutamente nada extraordinario. Y un buen día en esa vida común que todavía llevaba Jesús, es invitado a una boda, es invitado a un casamiento, ¿ya? Y ahí va nuestro Señor junto con todos los que andaban con él, ¿no? Porque todavía no eran conocidos como sus discípulos, acuérdense bien, no había empezado su ministerio, eran más bien sus amigos, era su pandilla, ¿ya? Y también estaba la mamá de Jesús. Y algo que siempre me llama la atención, y aquí voy a abrir un paréntesis que no viene al caso con la prédica, pero creo que me llama mucho la atención, es que acá José desaparece. La Biblia ya no lo menciona, no se sabe si había fallecido o si simplemente no vivía ya con ellos, pero de José, del carpintero, se sabe muy poco. Y en esta historia, los claros protagonistas son Jesús, su pandilla y su mamá. Aparentemente están invitados a la boda de alguien que muchos creen fue un amigo de la infancia de Jesús. Y Juan, el evangelista, lo cuenta de esta manera, o al menos lo voy a hacer alegóricamente de esta manera. Bueno, dice que se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la mamá de Jesús estaba ahí. Y Jesús y sus amigos también habían sido invitados. Y de pronto pasa la pesadilla de cualquier boda respetable. Se acaba el vino. Entonces la madre de Jesús se le acerca y le dice: mijo, se acabó el vino. Usted tiene que hacer algo. Y Jesús le responde algo más o menos así: pero mamá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si yo no organicé la boda. Además, todavía no llegó mi hora, le dice. Claro, Jesús a esta altura sabe quién es y a qué vino. Sabe que tiene que redimir al mundo. Sabe que van a venir 3 años de ministerio, luego la cruz y la resurrección al tercer día. Y uno pensaría que el inicio de ese ministerio tendría que ser con algo grande, ¿no? Con haber resucitado a alguien, con haberle devuelto el poder caminar a un paralítico, el haber limpiado a un leproso, algo más digno de inaugurar los milagros o la serie de milagros que ocurrirían en las Escrituras. Pero María se le acerca y le dice, en otras palabras: a ver, mijo, resuélvame esto. Al novio se le terminó el vino. ¿Qué parte de eso no entiende? Es tu amigo. Es el hijo de la comadre Purita. Así que no me vengas con cuentos, por favor. Y eso sabe o tiene algo muy claro, ¿no? En el momento que él haga el primer milagro, empieza la cuenta regresiva. Empieza un efecto dominó que no se puede detener y que va a terminar en la cruz.
Y por eso le responde, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo, todavía no llegó mi hora. Pero la mamá le insiste, como toda madre, insiste. Y sin discutir más con él, no discute más, se da vuelta, lo mira a los sirvientes, le dice, bueno, ahora hagan todo lo que mi hijo le diga. ¿Ya? Y ahí habían 6 tinajas de piedra de las que usaban normalmente los judíos para su ceremonia, ¿no? Y en cada una dice que cabían unos 100 litros más o menos. Entonces Jesús le dice a los sirvientes, llenen esas tinajas de agua. Y estamos hablando de 600 litros de agua y las llenaron al tope, al borde, una gota y rebalsaban. Y entonces Jesús les dice, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonia, al encargado del banquete. Le llevan una copa, pensando quizá era agua, no, pensaban que le estaban tomando el pelo, y el encargado del banquete se lleva la copa a la boca, se lleva el agua a la boca, y resulta que estaba convertido en vino. Y no en cualquier vino, un excelente vino. Yo presumo a estas alturas que quizás habrá sido un Catena Zapata o un Zucardi, ¿no? Pero Malbec nivel, ¿no? Y nadie sabía de dónde había salido ese vino, a excepción de los que obviamente habían llenado las tinajas. Entonces el encargado del banquete llama al novio y le dice algo así, mira papá, te quiero felicitar. Todos los novios en las bodas que yo he trabajado siempre sirven el mejor vino al principio. Claro, es normal, eso es lo que se estila. Si vos haces una fiesta a lo grande, obvio que arrancás con todo, ¿no? O sea, si me invitas a comer un buen asado, un buen churrasco a tu casa, lógico que me vas a dar lo mejor al comienzo, la mejor carne. Y después ya como a todos nos ha pasado alguna vez conforme va entrando la fiesta, hasta carne quemada uno come, ¿no? Con tal de llenarse, con tal de saciarse. Entonces le sigue diciendo al novio, todos hacen lo mismo, sirven el mejor vino al comienzo. Cuando ya los invitados no distinguen entre un tequila y un tachito de alcohol puro, cuando ya no saben ni qué están tomando, ahí sacan el más barato. Pero vos hiciste algo distinto, les dice. Vos guardaste el mejor vino hasta ahora. Entonces, mis amados, quiero que me presten atención. Sobre todo si alguno está pensando, ¿qué tiene que ver esta historia, las bodas de Caná, con la Navidad o qué tiene que ver con fin de año? Primero, algo importante para entender es que en las culturas orientales antiguas, en Medio Oriente, una boda no era solamente unir 2 personas, no se trataba solamente de amor. Las bodas se arreglaban de que eran chicos. Los padres decidían y decían, mira, ¿sabes qué? Mi hija se va a casar con tu hijo y puedo tener esto y vamos a hacer esto y listo, ¿no? Porque una boda, bueno, lastimosamente en ese momento no era solo romance. Se trataba de poder, se trataba de alianza, se trataba de futuro. En Medio Oriente una boda tenía consecuencias a largo alcance. No era solo casarse, era marcar qué familia era cuestión de honor y qué lugar ibas a ocupar después. Por eso el tamaño del banquete, de la fiesta que se hacía, hablaba directamente del nivel de planificación y de los recursos que tenía la familia. Y si la Biblia dice que estaban invitados Jesús, sus amigos, su madre y otros más, entonces es que no era una boda o cualquier boda, no era una boda chica. No era pues de esas bodas express tipo las que se ven en la película, ¿no? En Las Vegas con un cura disfrazado de Elvis, ¿no? No era de eso, era una boda grande, bien pensada, era de esas que hoy se hacen en Cancún o en Punta Cana, ¿no? Y en medio de toda esa fiesta, María, como toda mujer perceptiva, sensible, se da cuenta de algo que los demás no notaron. Que no fue que fueron a decirle a ella. María se da cuenta que se había acabado el vino. Y yo presumo que ya iba más de la mitad de la fiesta y quedarse sin vino a esas alturas no era un detalle menor. No había forma en ese momento de salir a comprar a esa hora, en ese lugar. No era como es ahorita. No existía delivery. Y por último no sabemos ni siquiera a qué hora era que estaba pasando todo eso. Y seguramente si eso pasara hoy día, lo más probable es que alguien diga, no, mejor que se acabó el vino, así se va toda esta tropa de borrachos, ¿no? Pero ahí no.
Ahí estaba en juego la identidad de una familia. Los patriarcas habían trabajado duro para sostener el honor de su apellido y todo eso estaba a punto de venirse abajo por una falta de previsión. Iban a pasar una vergüenza inimaginable. Y para el Medio Oriente, como lo dije antes, eso era un problema gravísimo. Y aquí es donde yo quiero detenerme para quizá desenvolver el primer regalo de Navidad que surge después de contarles esto de la boda de Caná. Nadie se dio cuenta del problema, ¿no es cierto? A excepción de María. Y cuando nadie es consciente del problema, tampoco nadie es consciente de que la solución está delante suyo. Eso no es verdad, ¿no? Y María sabía que había un problema. Y sabía que la solución estaba ahí, porque Jesús estaba justamente ahí. Entonces, los demás no sabían, no tenían idea que faltaba vino, ni tampoco conocían el poder de Jesús. Entonces, para desenvolver este primer regalo, quiero que nos grabemos un principio eterno. Bueno, cuando no somos conscientes de que tenemos un problema, tampoco somos conscientes de que Dios está haciendo un milagro o que ya hizo un milagro. Y ese es el primer regalo que quiero que abramos hoy. La conciencia de cuántos milagros silenciosos Dios hizo durante este año para traernos hasta acá. Desde enero hasta hoy, 26 de diciembre, hubo un montón de problemas que nunca llegamos a atravesar, no porque hubiéramos sido hábiles o fuertes, sino porque Dios nos bendijo sin que lo supiéramos. No tenemos idea de los accidentes que Dios nos libró, de las situaciones que nunca pasaron, de las puertas que se cerraron sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas cosas nos habrá librado el Señor este año de las que nunca nos enteramos? ¿Cuántas vergüenzas nos evitó sin que sepamos? Muchas veces todo eso viene como una demora y que te hace enojar. ¿Y por qué esta demora de nuevo? Ay, mira, otra vez la calle cortada, ya no saben qué hacer. Y quizás después te das cuenta de que más adelante había un accidente. Y que si vos hubieras ido más rápido, vos podrías haber sido parte de ese accidente. Solo por decir algo, ¿no? Porque hay un montón de milagros en los que estamos involucrados sin saberlo. Dios nos guardó muchas veces, cientos de veces, y ni cuenta nos hemos dado. Y si realmente nos cayera la ficha de todas estas cosas en las que Dios nos bendijo sin avisarnos, sin darnos cuenta, de verdad que correríamos a rendirnos al altar. Porque hay bendiciones que vemos, que tocamos, que palpamos, bendiciones que nosotros mismos clamamos, pero hay otras que nunca vamos a ver. Pero no significa que no pasaron. Y yo no puedo dejar de pensar con tanto agradecimiento, con tanta gratitud, ¿dónde habría estado hoy si Dios no me hubiera quebrado la cadera el 2015? Y no digo que lo haya hecho de una manera literal como con Jacob, no me estoy refiriendo a eso, pero sí me detuvo de una forma muy similar. Cuando yo estaba recorriendo caminos que para mí parecían buenos, pero que me estaban llevando directamente a la muerte y a la destrucción, ya sea no solo personal, sino la destrucción de mi familia también. Probablemente si seguía así no habría durado muchos años más. Y seguramente no habría tenido el privilegio y la oportunidad de ser su cartero como lo soy hoy. Yo no puedo creer realmente de cuánto me libró el Señor. De verdad que no puedo creerlo. Qué bendecido fui aquel julio de 2015, cuando no tuve otra opción que dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, irme prácticamente a las carreras de Estados Unidos. Y ahí el Señor llegó a mi vida. Y cambió mi mundo, y cambió mi identidad, justo cuando se me estaba acabando el vino, y hizo el milagro. Y ahora te quiero preguntar a vos, ¿sabes de cuántas cosas Dios te ha librado? ¿Sabes de cuántos accidentes quizás Dios libró a tus hijos y vos nunca te enteraste?
Cuando a veces llegaban y te decían, papá, mamá, es que tuve una demora, se me pinchó la llanta, tuve que cambiar una rueda, se me acabó la gasolina. Y nosotros nos molestamos y nos enojamos y sin darnos cuenta de que muchas de esas cosas que parecían una tontería de parte de ellos fueron protección de Dios, designios de Dios, ángeles intercediendo, deteniendo algo que podría haber cambiado nuestra vida, su vida, para siempre. Y esos problemas secretos requieren milagros invisibles, milagros que están ocurriendo y que ocurren todo el tiempo aunque no lo sepamos. Y no podemos cerrar este año pasando por alto eso. Mi amado, les dije que quería darnos algunos regalos y este es el primero, ¿no? Milagros invisibles, de lo que tal vez nunca nos enteremos hasta que estemos cara a cara con papá en el cielo. Nadie se dio cuenta de que faltaba vino, pero Dios sí lo hizo. El Señor abordó esos problemas en privado, lo resolvió en secreto. Y hoy, aunque no sepamos de lo que nos libró Dios, igual tenemos razones de sobra para tener un corazón agradecido y decir, esta Navidad, este año ha sido uno de los mejores que me ha tocado vivir. Llevémonos este regalo, agradecimiento por lo que no sabemos, de lo que Dios resolvió en secreto, esos milagros que Dios nos dio en secreto. Sí, quizá tal vez arrancamos o arrancaste el año con un carácter de oso saliendo de la hibernación y hoy estás más suave, más nice, más chilling, bro. Y no sabes qué es lo que pasó. Pasó Dios, mi amado. Eso pasó. Dios trabajando en privado la falta de carácter, la falta de dominio propio, la falta de vino. Tal vez empezaste el año lleno de miedo, lleno de inseguridades. Vivías paranoico porque quizás lo heredaste de tu entorno, de tu crianza, de tu familia, de tu historia. Y hoy decís, ya no tengo miedo, ni siquiera tengo miedo a la muerte. Estoy en paz. ¿Cuándo crees que pasó eso? Pasó en privado. Dios trató con vos en secreto. Tal vez vivías castigándote con la autocondenación, con la falta de perdón. O quizás era tan tacaño que no comías huevo para no tirar la cáscara y ahora parece que te crecieron los bracitos, ya no son de pingüino. Que alguien entró y sacó el cocodrilo que te mordía la mano cuando querías meterla a la billetera o a la cartera. Hoy sos generoso, sos generosa y decís, ¿qué pasó? No puedo creer. Pasó Dios. Tal vez ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, pero todavía sentís ganas, querés visitar un hospital, querés visitar una cárcel, querés ayudar al que menos tiene. ¿Cómo fue que cambió tu forma de ser? ¿Cómo cambió mi forma de ser? Porque Dios se ocupa de los problemas invisibles. Y este milagro en Caná tenía que hacerse en secreto. ¿Para qué? Para no avergonzar al novio ni avergonzar a su familia. Porque Dios nunca avergüenza a nadie. Y eso me lleva al segundo regalo. Y quiero que lo desenvolvamos. El segundo regalo es: Dios honra a los que ama. No nos expone, no nos humilla, no nos hace escarnio. No hay burla en la vida de quien camina con Dios, porque Dios pelea por nosotros. Si lo invitaste a tu boda, si invitaste a Jesús a tu boda, es decir, si lo invitaste a tu vida, Él se va a ocupar de todos los imprevistos que puedan surgir, muchas veces sin que te des cuenta, y Él va a cambiar, valga la redundancia, sin que te des cuenta, la vergüenza por honra. Por eso el maestro de ceremonia dijo, guardaste el mejor vino para el final. Lo que pudo haber sido una vergüenza, se acabó el vino, Dios lo resolvió en secreto. Transformó el agua en vino sin buscar aplausos, sin llevarse la gloria. Es más, dejó que el novio se lleve el crédito, que se lleve la honra. Y yo creo de verdad que no vamos a terminar este 2025 sin que Dios honre nuestro esfuerzo. Dios va a honrar tu esfuerzo como mamá, como papá, como hijo,
como siervo, ya sea que estés lejos o cerca de tu país, lejos de tu familia, o quizás atravesando el dolor de una pérdida. Dios no es deudor de nadie. Así mismo, Dios no es deudor de nadie. Y ahora, no quiero obviamente aburrirlos con esto, pero quiero que me presten mucha atención porque de acá se desprende otro regalo. Hay milagros que no ocurren en un momento dado, sino que ocurren en un proceso. ¿Y qué es un proceso? ¿Qué es sinónimo de un proceso? Tiempo, ¿no? La transformación de una persona no es un evento que vos podés decir, ¿sabés que fui a la iglesia y me transformé automáticamente? O sea, entré por esa puerta como Bin Laden y salí como la Madre Teresa de Calcuta. No pasa. La transformación ocurre de a poco. Y como toda cosa valiosa es algo por lo que vale la pena esperar. Dios no está apurado. La excelencia no se logra con prisa. Las horas de vuelo se adquieren volando. Nadie pues se gradúa, decía mi papá, nadie se gradúa como general de la escuela militar. Se trabaja, se camina, se aprende, se esfuerza. Y así Dios empieza a trabajar con nosotros. Ya sea tarde 30, 40 años o un par de meses. Porque a Dios no le interesa tanto cuándo llegamos ni dónde llegamos. ¿Saben qué es lo que le interesa? ¿Cómo llegamos? A Él le interesa formarnos. Por eso la Biblia dice que crecemos todos los días conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos los días tenemos que crecer un poco más. Miren, uno no cuesta a un niño de 5, 6, 7 años y al otro día se levanta siendo un adolescente. Eso solo pasó en un par de películas, ¿no? En Quisiera ser grande, no me acuerdo que quisiera tener 30, no sé. Eso solo pasa en las películas. Pero en la vida normal, el crecimiento en realidad ocurre de a poco y ocurre delante tuyo, sin que te des cuenta muchas veces. A ver, nos encontramos con alguien que no vemos de mucho tiempo y estamos con nuestro hijo ahí, ¿no? Y el tipo nos va a decir, o la tipa, o la persona nos va a decir, wow, ¿cómo creció tu hijo? Y vos lo mirás y decís, si yo lo veo igual. Mentira, que va a estar igual. Es un pichón de mamut. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo no me di cuenta cuando crecí. Y mucho menos me doy cuenta de que estoy envejeciendo. Y lo estoy haciendo como todos lo estamos haciendo. Eso es un proceso. Y en la relación con Dios, Él se toma su tiempo. Si yo hago un balance de mi propia vida, no de la de ustedes, de mi propia vida, porque eso le toca hacer a ustedes también, y miro cómo empecé, cómo estaba en enero de 2025 y cómo estoy hoy. No puedo decir que soy más santo, que soy más puro, más casto, pero hay cosas que sí me sorprenden. Hace un año ignoraba muchas señales de Dios. Solo por dar un ejemplo, dejaba que muchas personas tóxicas se metieran en mi círculo íntimo y se quedaran por mucho tiempo. Y hoy me doy cuenta de que ya más bien tiendo a sacarlas. No dejo de amarlas, pero ya no las dejo que afecten la visión que Dios me dio. Ya no dejo que afecten mi carácter. Ya no dejo que afecten mi día a día. Por otro lado, quienes me conocen bien, mi familia, mis hijos, saben que siempre fui iracundo. ¿Cómo me costaba dominar esa área? Lo confieso. Todo me hacía explotar. Y por décadas también fui un pésimo administrador. Confundía el no amar el dinero con ser un pésimo mayordomo. Y llevaba una vida económica como si fuera una montaña rusa. Yo decía, no puedo amar el dinero. Y era mi excusa, porque era un pésimo administrador. Yo cierro el año consciente de todo eso. Y digo, ¿cuándo cambió todo esto? ¿Cuándo abrí los ojos? ¿Cuándo me di cuenta de todo eso? No fue en una alabanza, no fue en una noche de oración, fue en un proceso. Me di cuenta de que en la vida siempre van a haber personas que solo nos van a sangrar. Y vos pensás que la estás ayudando, pero en realidad les estás cortando las manos. Y después cuando ya no podés seguir con eso, vos sos el malo, no servís para nada, qué clase de pastor sos.
También me di cuenta de que si la felicidad de mi familia depende de lujo, de viajes, de cenas caras, entonces pues no es felicidad, es una esclavitud eterna de un buen pasar que se disipa si no está. Y hoy hemos aprendido en mi familia, por todo lo que quizás nos ha pasado este año, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Hoy quiero ayudar al que realmente necesita ayuda. Una palabra siempre voy a tener para todo. Siempre voy a amar a mi prójimo. Pero ayudar de una forma más activa, el Señor me ha enseñado y me ha mostrado a quiénes verdaderamente hacerlo. Para todos los demás, les voy a dar una palabra, un consejo, una enseñanza, un buen abrazo. Le voy a prestar mis oídos. Pero el que no le guste, se puede ir en chinela a su casa. Y con la ira aprendí algo. Cuando hablas todo lo que la carne quiere decir, entonces el espíritu se va a contristar. Y uno llega a casa y dice, ay, no debía haber hecho eso, no debía haber reaccionado así. Pero cuando te callas, cuando no respondes, cuando no explotas, cuando frustras a la carne, el espíritu se fortalece. Y le viene a uno a veces un lamento, ya sea por uno o por la otra, ¿no? Caramba, pero es que creo que debí reaccionar nomás. ¿Cómo no voy a reaccionar si tenía razón para enojarme? Ahora van a creer que soy tonto, que soy un menso. Pero ¿saben qué dijo eso? No lo dijo con estas palabras, pero creo que eso nos dio a entender. Mejor ser menso. Perdón. Mejor ser manso que ser menso, mis amados. Es preferible contristar a la carne y no al espíritu. Y lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo aprendí todo esto? ¿En una noche? ¿En un mensaje? ¿En una prédica? No. Las prédicas son gotas que van cayendo en una piedra. Son parte de un proceso que nos enseñan. Así que tenemos que convenir en esto. Hay milagros que están ocurriendo en vos, que están ocurriendo en mí, en tu familia, en tu entorno, pero demandan tiempo, demandan procesos para completarse. ¿Y qué milagros que demandaron procesos ocurrieron en tu vida durante este 2025? Mis amados Chichi y Tocayo, mi amada María René, yo sé que ustedes pueden responder eso en su corazón. Pero bueno, no lo digan, solo piénsenlo. ¿En qué cambiaste? Hay algo en lo que decía hoy, yo por mucho menos de eso antes la había ahorcado a esa fulana, ese fulano, y ahora lo dejaste pasar. Algo que antes te enojaba por un año entero, ahora no te mueve, no te quita el gozo, no te quita la paz. ¿Alguna vez pensaste, jamás creí que mi hijo, que mi esposo, o que este amigo, que esta persona iba a entregar su vida a Dios? Y hoy mirá, está predicando desde un púlpito. ¿No te sorprenden esos cambios en vos? ¿No te sorprenden esos cambios en tu entorno, en tu familia? Eso es el Señor trabajando en un proceso. Y tal vez durante ese proceso te enseñó a no llorar, quizás, a no derramar lágrimas porque no vale la pena. Quizás antes lloraba hasta por las ballenas encerradas en SeaWorld. Y hoy decís, no, mis lágrimas son muy valiosas. Yo voy a llorar, pero por gozo. Ya no voy a llorar por el primer Brad Pitt de Temu que me deje, o por la primera imitación china de Barbie que me ponga la peluca de toro. Entonces, aprendiste que muchas cosas en la vida, los infortunios, las pérdidas, las batallas, los tropiezos, nos van enseñando, nos van preparando y nos van guiando hacia un propósito. Eso es el proceso. Ahora, no se confundan, porque alguno va a decir, pero pastor, entonces tengo que esperar 20 años para que todo esto pase. ¿Por qué Dios siempre llega tan lento? No, quiero que entiendan esto. Creo que Dios maneja dos relojes, ¿no? No estoy hablando de los tiempos, ¿no? Del Kairos y el Crono, no. Estoy hablando de dos relojes, ¿ya? Tiene el reloj del proceso para nuestro carácter, para llegar al propósito, que eso se cocina a fuego lento porque lo bueno obviamente tarda, pero también tiene el reloj de la misericordia para nuestra urgencia, que corre cuando el agua nos llega al cuello.
El Señor es tan sabio que sabe exactamente cuándo me tiene que añejar y cuándo nos tiene que rescatar de urgencia. Por eso hay otros milagros también, los milagros espontáneos, los que Dios sabe que no pueden esperar, milagros que quizás no admiten proceso porque hay que resolverlos ya, right now. Son esos momentos en los que uno dice, papá, estoy en una situación al límite, qué sé yo. Estás en una mesa de quirófano, te están por quitar la casa, tu matrimonio está en una crisis que jamás vivió, ya está totalmente roto, tu hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y ahí quizá no podemos escuchar una palabra que diga esperar. Vamos a trabajar en un proceso de unos meses, no. Hay cosas que demandan intervención inmediata, ¿no es cierto? Y en la boda pasó lo mismo. Al novio se le acabó el vino. Era una intervención inmediata. No podía soportar un proceso. No podía aprender a través de la vergüenza que iba a pasar. Si eso no se resolvía, había que resolverlo ya. Dios no iba a decir, a ver, aprovechemos esto para que pases vergüenza y así aprendas a ser más organizado en tu vida. No, había que cuidar su honra. Y si nos damos cuenta, las escrituras están llenas de personas que llegaron a Jesús así. Una mujer con flujo de sangre tocó el manto y tenía que ser ahora. Una mujer encorvada, hacía 18 años. Jesús no le dijo, vení, vamos a ir enderezándote de a poco. ¡Ting! Este es el primer paso. No, le dijo, mujer, sos libre. Entonces hay cosas que demandan un milagro urgente. Y yo pregunto esto con respeto y obviamente con fe. ¿Habrá alguien acá que esté escuchando y que necesite un milagro urgente de parte de Dios? Porque hay situaciones que no admiten proceso. Hay situaciones que son ahora, ya. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ahora quiero contarles una historia. Una de esas historias que son reales de mi vida, ¿no? Que uno lo marcan, lo forman y después lo ayudan a entender muchas otras cosas que nos pasan en la vida más adelante, ¿no? Era el año 2000, ¿ya? En Bolivia todavía solamente había un campeón nacional de fútbol. Jugaban el campeón de la apertura contra el campeón del clausura, ¿no? Y ese año mi amado equipo, el otrora poderoso Oriente Petrolero, había salido campeón del clausura y jugaba la finalísima en Trinidad contra Wilstermann. Y la mayoría de mis amigos eran hinchas de Oriente, como yo. Y todos estábamos contentos y todos obviamente queríamos ir a ver la final, pero la cosa es que no había en qué. No, la mayoría pues no manejábamos tampoco mucha plata. Y yo por quedar como el toro, como el salvador, le dije, muchachos, tranquilo, ¿ok? Sí o yes nos vamos a Trinidad a ver a Oriente. ¿Y en qué vamos a ir? Pues me preguntaron. Incrédulos, hombres de poca fe, les digo. ¿No ven que yo tengo mi vehículo? Mi vehículo. Mentira, era el vehículo de mi madre. Yo sabía perfectamente que mi madre no estaba loca para prestarme su vehículo y dejarme manejar 600 kilómetros de carretera y menos como era la carretera en ese tiempo. Pero ya yo había prometido y todos ya habían sacado permiso con anticipación y se acercaba la fecha del viaje y yo no me animaba a pedirle el vehículo a mi mamá. Hasta que el mismo día del viaje, en la mañana, me animé. Por fuerza, obviamente, ¿no? Y le digo, mamá, necesito tu vehículo para ir a Trinidad a ver Oriente en la final. Primero se rió pensando de que yo estaba jugando, ¿no? Y cuando ya vio que era en serio, me dijo, ¿qué? ¿Pues estás loco? ¿Cómo se te ocurre dejarme sin vehículo y encima irte así? Pero mamá, es que ya quedé con mis amigos, pues se irán a dedo, se irán caminando, me dijo. Pero en mi vehículo no van. Y yo me enojé, zapateé y me sentía nervioso y avergonzado porque no sabía cómo decirle a mis amigos que no íbamos a poder ir. Y a esa hora ya no salía bus y algunos pues no tenían plata para el pasaje tampoco. Es más, nos íbamos a quedar en la casa de los tíos de un amigo. O sea, estábamos yendo juntos de plata.
teníamos para las entradas y quizás para algo más. Y justo ese día, una tía mía estaba internada en el hospital y iban a pasar a buscarla a mi mamá ese ratito para ir a verla, ¿no? Y antes de irse, mi madre me dice, ni se te ocurra sacar ese vehículo, ¿no? Y me hace esa seña con los dedos, ¿no? Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando, ¿eh? Más o menos. Y yo me puse a llorar, iba a quedar como un mentiroso, como un charlatán. Y lo peor, iba a arruinarles a todos la ida a ver a Oriente. Y la verdad, que era lo justo, pues no, porque yo había mentido. Pero para ellos, pues no era justo. No me iban a hablar nunca más en su vida. Y de repente pasa algo que no lo tenía notado. Mi papá ya estaba escuchando toda la discusión de manera imparcial, calladito en su cuarto, ¿no? Y de pronto me silba. Psst, psst, Chichi, hey, vení, vení. ¿Qué pasó, papá? Le digo, no, y me dice, mira, hijo, me dice, no está bien lo que hiciste. No podés prometer algo que no sabés si vas a poder cumplir. Yo la verdad es que no sé en qué estabas pensando. Yo dije, ay, ya con suficiente con lo que me dijo mi madre. Y de repente se acerca y me pone 200 bolivianos en la mano y me dice, anda, llévate el vehículo. Y ni se te ocurra, por favor, accidentarte, ni que te pase nada, porque tu madre me mata. Y otra cosa, es la última vez que hago algo así por vos. No, yo lo abracé y me fui volando, ¿no? Y ese día aprendí un principio que creo que me acompaña hasta hoy. La palabra dice, si ustedes siendo padres imperfectos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si le piden pan no les dan una piedra, si les piden un huevo no les dan una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Y si mi papá, mitad suizo, frío, me salvó el honor ese día, ¿cuánto más lo hace Dios con nosotros? ¿Cómo el Señor no va a salvar nuestro honor? ¿Cómo no nos va a salvar el pellejo? Yo creo que alguien tiene que tomar este regalo de fin de año, porque este es uno de los regalos más grandes. Dios no solo se ocupa de lo que hacemos bien, se ocupa incluso de nuestros errores, de nuestras metidas de pata. Eso no significa que Él lo pase de largo, significa que Él lo puede utilizar a nuestro favor. Y hay gente que dice, la metiste, la regaste, metiste a las 4, ahora el Señor te va a avergonzar, vas a ver. Amantes de la ley, ¿no? Pero no, papá, vivimos en la dispensación de la gracia, no es una licencia para pecar. Pero esa gracia es la que envuelve las cicatrices. La gracia es la que cubre esas partes feas de nosotros que no queremos que se vean. Y la verdad es que esa vez no fue la última vez que alguien me salvó el honor. Ni siquiera fue la última vez que lo hizo mi Padre terrenal. Y Dios, mi otro Padre, mi Padre grande y poderoso, hizo y sigue haciendo eso conmigo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo hace en cosas que empecé y que Él no me había mandado a hacer, en emprendimientos que no debía hacer, en cosas que dije y no debí decir, en cosas que debía o que no debía hacer e hice, y en otras cosas que debía hacer y no hice. O sea, a veces en cosas que ni siquiera me daba cuenta que estaba haciendo mal. Iba a la presencia del Señor y le decía, o voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, metí la pata. Por favor, perdóneme. Él jamás, mi amado, y ustedes tampoco, les garantizo, estoy seguro, jamás nos ha dicho, jamás nos ha hecho sentir, ahora vas a pagar con vergüenza. No, nunca. Él hizo y hace milagros secretos, milagros privados. Y lo sigue haciendo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Lo más increíble de todo eso, que pese a nuestros errores, pese a nuestros tropiezos, pese a que muchas veces ni siquiera somos agradecidos con lo que Él hace, Él deja que nos llevemos el crédito de eso. Pese a que nosotros nos equivocamos, Él corrige nuestro rumbo y deja que nos llevemos el crédito, deja que nos llevemos los aplausos. ¿Saben qué, amado?
Hay mucha gente que me escribe y me dice, pastor o chichi, qué palabra, qué hermoso. Uy, mire, me acabo de enterar de su testimonio, cómo superó eso, cómo hizo aquello. Oiga, usted tiene una palabra, no sabe cómo me llega. Y la mayoría de las veces que me felicitaron ha sido por cosas en las que yo no he tenido nada que ver, sino que ha sido Dios que hace todo y que sigue haciendo todo en mi vida y que me deja que yo me lleve el crédito porque Él sabe que yo necesito a veces esas palmaditas en la espalda como las necesitamos todos. Es más, Dios me sacó del fuego, Dios me honró y me sigue honrando en medio de metidas de pata increíbles y me sostiene. Porque un padre cuando ama jamás expone a su hijo, jamás soporta verlo pasar vergüenza, siempre lo respalda, siempre lo cubre, siempre lo bendice. Muchas veces nos poda, pero jamás nos expone a la vergüenza. Así que llévate este regalo. No solo el regalo de que todo aquello de lo que Dios nos ha protegido y nos ha bendecido sin que lo supiéramos, sino también este otro. Dios siempre nos va a honrar porque nos ama. Y quiero que sepas algo. Vas a terminar este año con honra. Yo lo siento en mi corazón que no vas a terminar mal este año. No vas a pasar mal esta fiesta. Vas a terminar con honra. Y ahora sí, el último regalo, el mejor, el que se guarda para el final, ¿no? Iba dirigido a lo que quizás están diciendo ahora. Está bien, lo sé, está bien, pero ¿por qué tengo que seguir esperando? ¿Por qué todo lo que vos has dicho no ha pasado en mi vida? ¿Por qué no lo siento? A los que sienten que quizá llegaron al final de la fiesta de la vida. Alguien dijo alguna vez, si la vida es una fiesta, a mí nunca me llegó la invitación, ¿no? Entonces, esto va dirigido para los que sienten que no los invitaron a la fiesta de la buena salud, a la fiesta de una buena pareja, de un buen matrimonio, de hijos sanos, a los que sienten que toda su vida ha sido carencia y empiezan a pensar que ya se perdieron del mejor vino. Y este es el último regalo que vamos a abrir esta noche, mis amados. Y es el mejor de todos. Saber que, mis amados, aún falta el mejor vino. Por eso llamé así este mensaje. Porque así como en Caná el mejor vino era el sentido de toda la fiesta, muchas veces en la vida creemos que ese momento ya pasó, que nos dejó el tren, que llegamos tarde, que nos vamos a perder de eso que Dios quizá tenía planeado para nosotros. Este último regalo es para los que dicen, Señor, ¿cuándo voy a ver lo que vas a hacer en mi vida? ¿Cuándo me vas a bendecir de verdad? ¿Cuándo va a terminar todo este dolor? ¿Cuándo mi vida va a dar ese giro que me prometiste? ¿Cuándo voy a volver a experimentar el gozo, la paz que vos prometés? Hay mucha gente que hoy está parada en ese lugar incómodo que es estar entre los cuándo y los por qué. Mira hacia el futuro y no ve nada claro, solo ve días grises. Y entonces volvemos a la escena de la boda. Al maestro de ceremonia que se le acerca al novio y le dice, mira, en todas las bodas en las que trabajé, el mejor vino se sirve primero. Cuando ya los paladares no distinguen el sabor, ahí sí se sirve el vino más barato. Pero es que ese es el orden del hombre, ese es el orden natural. El hombre nos enseñó que hay una sola oportunidad para una buena primera impresión, ¿o no? Que si vas a una cita con la mujer de tu vida o con el hombre de tu vida, tenés que oler bien, tenés que lavarte bien la galaxia, lavarte bien los dientes, porque esa primera impresión es la que cuenta. Está bien, eso es en el mundo natural. Pero en el reino de Dios, en este reino es al revés. El Señor dice otra cosa. Cuando ya no podés más, cuando llegas al final de tus recursos, de tu fuerza, ahí voy a servir el mejor vino. Y entiendo que sintás que se acaba el tiempo, que ya pasó demasiado, porque
esta palabra también va para los que sienten que se les terminó el año y que los milagros no llegaron. Para los que quizás dicen, Señor, yo vi bendiciones pasar, pero pasaron de largo, no me tocaron a mí. Mi brother, no te entregué, no bajé los brazos, no te rindas, porque Él todavía no terminó con vos. Va a transformar tu agua en el mejor vino. Él sabe que estás al límite, sabe que se te agotó el tanque, sabe que estás al borde de la vergüenza. Y si mi papá, un tipo frío, poco expresivo, no me dejó en vergüenza con mis amigos aquella vez, cuánto más papá Dios. El mismo que niveló las montañas, que metió los océanos en sus cauces, que puso las estrellas en órbita. Y yo sé que seguramente si haces un balance de todo, quizás lo que te equivocaste, lo que nos equivocamos, puede sonar algo como, Señor, me he dado cuenta, Señor, no he sabido administrar, gasté lo que no tenía, firmé lo que no debía, me endeudé por avaricia, por aparentar, por tapar huecos emocionales con cosas. Señor, no controlo mi carácter, lastimo a los que amo, exploto con mis hijos, les hablo mal a mi esposa y lo peor es que me cuesta demasiado pedir perdón. Señor, no puedo perdonar lo que me hicieron, son años con esto dentro. Señor, he descuidado mi salud, he descuidado mi matrimonio, he descuidado a mis hijos mientras quizás perseguía cosas que al final no valían la pena. Está bien si sentís esa culpa. Metete en la habitación de papá, llorá si tenés que llorar y decirle, por favor, Señor, sáqueme de esto. Esto quiero que quede atrás, por favor. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero sé que sí lo va a hacer, porque el Señor es especialista en vestir al hijo pródigo, en envolverlo con una túnica nueva, en perfumarlo, en bañarlo, en sentarlo a la mesa y hacer fiesta por el que se había perdido. Y eso va a hacer con vos, eso va a hacer conmigo, Señor. Yo sé que aún oyendo todo eso, quizás hay gente que hoy está pensando, pero pastor, ¿no se da cuenta de la edad que tengo? ¿Ah? A mí ya se me fue la vida. ¿Cuánto más voy a esperar? Tengo 40, 50, 60 años. Déjame decirte algo con mucho amor. Vos no tenés esa edad. No tenés 40, 50, 60 años. Esos son los años que ya no tenés. Son los años que ya viviste, ya sea para bien o para mal. Ya fueron. Ya no están. Los años que tenés son los que te quedan, los que todavía no caminaste. Esa es tu verdadera edad. Y para caminar esos años necesitas entender esto. Los mejores vinos no son los vinos jóvenes, son los vinos añejos, porque el vino barato se apura, pero el bueno espera, se guarda, se deja trabajar por un tiempo. Y lo mismo se dio con nosotros. Dios no nos descarta por los años, nos añeja, nos pasa por procesos, nos encierra en tinaja, porque Dios no nos muestra todo lo que está haciendo. A veces solo sentís el encierro, la espera, el silencio, pero Él está trabajando, de eso no tenés que tener duda. Y mientras vos pensás que el tiempo te quitó cosas, Dios sabe que el tiempo lo que está haciendo es prepararte. Porque hay cosas que si hubieran llegado antes, quizás nos habrían arruinado. Hay añadiduras, y siempre lo digo, que si Dios nos las daba cuando las pedíamos, quizás no las hubiéramos sabido administrar. Y en lugar de convertirse en bendición, se convertían en maldición. Por eso, mis amados, nunca llegamos tarde con Dios. Siempre llegamos mejor. Llegamos conociendo nuestros límites, sabiendo lo que no sabíamos antes. Llegamos con menos ganas de impresionar y más ganas de hacer las cosas bien. Y hay una frase que dice, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Por eso es que muchas veces los procesos tardan en llegar a tu vida, tardaron en llegar a la mía. Por eso la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que esperan. Y hay algo que quiero que te lleve hoy en el corazón. Hay algo que quiero de lo que seamos muy conscientes. El tiempo jamás ha sido nuestro enemigo. Y nos han hecho creer que sí, todo nos hace creer que sí, que el tiempo nos juega en contra, que si no llegamos a cierta edad, con cierto logro, con ciertas cosas resueltas, entonces perdimos. Pero la Biblia nos presenta el tiempo diferente. No lo presenta como un ladrón, lo presenta como un taller. El problema, mi amado, mi amada, no es el paso del tiempo. El problema es qué hacemos con él y a quién dejamos trabajar mientras eso pasa.
Porque el vino bueno no se hace rápido. El vino bueno no se apura. El vino bueno no compite con nadie. El vino bueno espera. Y no espera porque no se pueda beber antes. Espera porque todavía está tomando cuerpo, todavía está tomando carácter, todavía está tomando profundidad. Y esperar, no nos confundamos, esperar no es quedarse quieto. Esperar es seguir caminando sin perder la fe en el proceso. Esperar es confiar que lo que viene, Dios lo tiene preparado. Porque si pudiéramos ver lo que Dios ve, no le pediríamos nada diferente a lo que Él ya decidió darnos, se lo garantizo. Mi amado, el vino añejo no es un vino que se atrasó. No es un vino que por error se quedó más tiempo o que se dañó. En realidad es un vino óptimo con el proceso terminado. Así que, aunque sea a la distancia, yo hoy quiero brindar. Y aunque no tengan con qué hacerlo, yo tengo mi taza aquí al lado. Les pido que levantemos lo que tenga a mano, como si fuera una copa, ¿ya? Que este vino imaginario represente los mejores años de tu vida y de mi vida. Los que vienen, los que se fueron, todos aquellos años. Primero quiero brindar por el cumpleañero, por el que decidió entrar a la historia de la humanidad naciendo como humano en un pesebre para darnos vida eterna, 33 años después. Y segundo, quiero brindar por tu vida, mi amado, por el mejor vino que todavía no probaste. Salud. Brindo por ustedes. Mi amado, yo declaro que los mejores días están por delante, que la mejor cosecha todavía no llegó, que lo más pleno de tu vida no fue lo primero. Bendigo a los que siguen caminando aunque estén cansados, a los que no soltaron la fe aunque todo les decía que lo suelten, a los que se levantan cada día sin saber qué les va a traer la marea, pero se levantan igual, a los que ya no tienen fuerza, a los que están lejos de su país, a los que están lejos de su familia, a los que pasaron esta Navidad quizá con una silla vacía en la mesa. Los bendigo. Declaro satisfacción sobre tu esfuerzo. Declaro honra donde hubo vergüenza. Declaro vino nuevo donde solo había agua. Porque si Dios te sostuvo hasta acá, es porque todavía falta algo. Y no es cualquier cosa, es lo mejor. Todavía falta el mejor vino en tu vida y en la mía. Amén, amén y amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque estamos cerrando este año conscientes, Señor, de que muchas veces no vemos los milagros, Señor, silenciosos que usted hace en nuestra vida. Pero hoy queremos agradecerle, Señor. Hoy queremos rendir nuestro corazón a un Dios, Señor, que jamás nos deja de honrar, Señor. A un Dios que no se lleva el crédito. A un Dios que nos bendice aunque no nos demos cuenta, Señor. A un Dios que nos ha guardado de tantas cosas, Señor. Gracias, papá. Gracias porque quizás no estemos donde queríamos estar, pero no estamos, Señor, como estábamos antes. Gracias, papá, porque aún no hemos probado el mejor vino en nuestra vida, porque aún falta el mejor vino en nuestra vida, Señor. Gracias, papá, porque hemos entendido que el tiempo no es nuestro enemigo, Señor, sino que el tiempo, Señor, ha sido nuestro aliado en este proceso, Señor, en este caminar, Señor, donde usted nos está convirtiendo, Señor, de esclavos a guerreros, Señor, a siervos suyos, Señor, a guerreros generales de su reino, Señor amado, Dios bendito. Gracias, Señor, por este pueblo. Nuevamente los bendigo, Señor. Bendigo en su entrar, bendigo en su salir, bendigo su levantar, bendigo su acostar, Señor. Los declaro bendito en el campo, bendito en la ciudad, Señor. Y les deseo un año nuevo de todo corazón, lleno de gozo, lleno de paz y lleno de conciencia de que el mejor vino todavía está por venir. Que Dios los guarde, los bendiga. Los veo el próximo año.